Bien, entonces, como dice el tema, son las proteínas plasmáticas, la evaluación y la importancia clínica, lo que vamos a revisar hoy día. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Se está viendo bien? ¿Se está compartiendo, cierto, la pantalla? Ya, ya, muchas gracias. Entonces, ¿por qué se me queda parado? Ahí sí. Lo primero que yo les traigo acá es, esto es un informe que ya lo hemos visto para contextualizar dónde vamos a ver las proteínas plasmáticas, que si bien el tema ya lo vimos en una de las presentaciones que se hizo la semana antes del receso, donde se habló de proteínas totales, se habló de albúmina, de proteínas en general y de PCR en particular. Aquí tengo un perfil bioquímico, que es un formato que ustedes tienen que empezar a familiarizarse, donde tenemos que las proteínas totales y la albúmina aparecen acá. Esta semana también vimos calcio total, recordad, calcio fósforo, que también forman parte del perfil. Recordamos al calcio en esta semana, ¿qué importancia si tenemos este perfil? ¿Qué recordamos para ir aplicando lo que vimos esta semana? ¿Qué me puede contestar? Cualquiera que abre el micrófono. Calcio con algo que tenga que relacionarlo en el perfil bioquímico antes de emitir el resultado. Con la albúmina, profe. Ya. ¿Por qué era eso? Porque si disminuye la albúmina, las concentraciones de calcio van a estar alteradas. Si están Ya. disminuidas, puede ser por la albúmina, si es que ella está disminuida, ya que disminuye en 1 gramo por decilitro. 0,8 disminuye el calcio. Bien, entonces ahí tenemos una de las razones por qué está dentro del perfil. Yo le decía, era muy raro tener una calcemia aislada. Pudiera darse, pero sí, ojalá que siempre esté asociada a lo menos a la albúmina para ver el comportamiento. Acá recordar todo lo que decía el decreto supremo 20, lo que debe contener un informe de examen de laboratorio y los exámenes validados, fecha y hora de validación, todos esos detalles y además, por supuesto, los valores de referencia. Entonces, dentro de las funciones que nunca podemos olvidar de las proteínas, que ya las conocen desde fisiología, fisiopatología, está la regulación de la presión osmótica. La albúmina es el mayor regulador de la presión osmótica. ¿Y por qué razón? Porque la albúmina es la que está en mayor concentración dentro de las proteínas del plasma, 50-60%. Acá tenemos esto, como ocurre en el espacio vascular, tenemos este compartimento donde tenemos por un lado la presión hidrostática en el capilar y la presión oncótica que está ejercida por la proteína. Y en el espacio intersticial tenemos la presión hidrostática intersticial y la oncótica intersticial. Entonces acá tenemos una ley que no podemos olvidar, que es la ley de Starling, que nos habla del líquido filtrado, donde hay unas constantes de permeabilidad, la presión hidrostática capilar, la presión oncótica intersticial, y también la hidrostática intersticial y la oncótica plasmática, y también hay una constante. Por lo tanto, de aquí la albúmina o las proteínas, como dijimos, van a regular esta presión y que este líquido se encuentre en equilibrio dentro de estos compartimentos. Participar de amortiguador del pH. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Quién me puede apoyar aquí para participar como amortiguador del pH? ¿Por qué? ¿O las proteínas no tienen nada que ver con la amortiguación del pH? Chicos, esto lo saben, yo sé que ustedes lo saben. ¿Por qué puede ser un amortiguador de pH? O las proteínas no son amortiguadores del pH. Lo hemos visto muchas veces. Lo vimos el semestre pasado, el tema se llamaba así, propiedad amortiguadora de la proteína. ¿Por qué? ¿Ninguno? ¿Nadie se acuerda? Chicos, pueden escribirlo en el chat, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos un aminoácido. Recordar que los aminoácidos tienen esta capacidad de disociarse, y al disociarse son capaces de establecer
y regular el pH. Participan las proteínas, al tener contenidos aminoácidos, estos aminoácidos pueden participar como amortiguador del pH. No los olvidemos nunca que las proteínas también juegan un rol importante. Transportar compuestos de baja solubilidad en agua, eso ya lo conocemos. El transporte, la albúmina transporta ácidos grasos como la bilirrubina, calcio, drogas. Las lipoproteínas, por supuesto, transportan lípidos. Tenemos otras proteínas como la transferrina, el hierro, la ceruloplasmina, que transporta el cobre, la aptoglobina, la transtiretina, ¿ya? Que tenemos acá esta otra proteína que transporta retinol y hormonas. Participar en la respuesta inflamatoria, por supuesto. Acá tenemos toda la parte de los anticuerpos que participan ahí. Participar en la coagulación sanguínea, también son importantes las proteínas. Así que vamos a ir viendo un poco. En la parte de coagulación sanguínea, nosotros tenemos acá algunos factores de la coagulación de origen proteico, factor 9, el factor 8, la trombina, fibrinógeno, y estos son procoagulantes, y con actividad anticoagulante. En la trombólisis tenemos aquí el complejo de la antitrombina 3 con heparina, la proteína C con la proteína S, y en definitiva las proteínas participan en la coagulación activamente. Función catalítica, por supuesto, dado por las enzimas, ya las hemos visto, la vimos en el almidón, donde tenemos la amilasa en esta digestión, donde vamos a degradar el almidón a glucosa. En el caso de la degradación de los triglicéridos están las lipasas, y por supuesto las proteasas, que de las proteínas van a degradar a aminoácidos menos complejos o en forma individual. Tenemos la función protectora que les hablaba, las inmunoglobulinas, sistema de complemento, las proteínas de fase aguda, que son tan importantes, que dentro de la que vieron en la presentación de sus compañeros estaba la proteína C reactiva. Bien, ¿cómo se estudian las proteínas? Porque las proteínas, lo que nosotros vimos es la medición de albúmina, lo que hacemos en el laboratorio y que está definida dentro del perfil bioquímica, está albúmina y está proteínas totales. Y por diferencia podemos calcular globulina. Eso ya lo hemos visto, lo vimos el semestre pasado cuando vimos el método de Buret. Ya no lo hicimos experimentalmente, pero sí es lo que se hace normalmente. Pero también las proteínas tienen una migración electroforética al someterla a un campo eléctrico que es característico. Y cualquier alteración en este perfil electroforético nos va a indicar que hay una alteración de los componentes que tenemos en el plasmáticos. También se pueden hacer electroforesis de proteínas urinarias, ¿no? Esto no es simplemente lo más general, que las proteínas vamos a poder visualizar siempre 5 fracciones, las más importantes: la albúmina, tenemos alfa 1, alfa 2, las beta y las gamma, ¿ya? Esas son las 5 fracciones, y cada fracción tiene contenido algunos elementos. Bueno, albúmina está en forma individual, las demás fracciones tienen más proteínas que están contenidas en ella. Bien, los niveles séricos de proteínas están detallados acá, donde ya esto lo podemos recordar, que las proteínas totales van alrededor de 6 a 8,3, 6 a 8, va a depender, ya sabemos, de el laboratorio o el kit con el cual se esté trabajando. Lo más importante es que no hay grandes variaciones, no podemos decir que un paciente está normal con 10 gramos, por decir yo, de proteína. Eso es algo extraño, algo que nos debe hacer ruido al momento que nosotros vamos a validar, porque debería ser, a ver, este valor está correcto, tendré que repetirlo, mirar un poco con detalle. Albúmina, como les decía, con sus valores de 3,5 a 5,5, del 50 al 60% de las proteínas, y las globulinas que están en menor cantidad, de 2 a 3,5. Acá también está desglosado un poco lo que tiene que ver con las fracciones, alfa 1, alfa 2 y las beta, ¿ya? También tenemos las gamas ahí con un porcentaje que es un poquito mayor del contenido de estas globulinas, ¿ya? Tenemos acá que también podemos calcular una razón albúmina globulina, ¿ya? Y que debe estar entre 1,2 a 2,1 para decir que un paciente está en condiciones normales en esta proporción, que es la que se evalúa.
De acá, de las zonas del alfa-1, vamos a ir viendo algunas proteínas, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 glicoproteína ácida, a la alfa-2 macroglobulina, y la importancia que tienen cada uno, y la medición en forma especial de esta, que nos van a llevar a poder definir o analizar o contribuir al diagnóstico más preciso en algunos tipos de patología. La primera fracción es la prealbúmina, que es una de las, uno dice, siempre habla de albúmina, pero existe esta prealbúmina o transtiretina, que es el nombre también que recibes, como dice ahí, una proteína globular. Es una proteína pequeña, ¿ah? Que está unida a una proteína ligante del retinol, que pesa 21 kilodalton, por lo tanto su peso es de 76 aproximadamente, la masa total de esta prealbúmina. Sus valores de referencia están ahí, son pequeños, si nos fijamos, están expresados en miligramos por decilitro. Recordar que las proteínas las vamos a expresar siempre en gramos por decilitro, ¿no? Por lo tanto, aquí nos está hablando que esta prealbúmina es un componente que está en baja concentración. Esta proteína fija o une las hormonas tiroideas, ¿ya? En circulación las puede llevar, con una mayor afinidad es la T4, y también une a la vitamina A o el retinol. Y está relacionado con una polineuropatía amiloidótica familiar, es una mutación en el gen de la transtiratina, y cuando existe esa mutación en el gen, se desarrolla este tipo de patología. ¿Qué importancia tiene medir la prealbúmina, que no está dentro del perfil bioquímico, sino que es una solicitud especial de la medición? Es evaluar la disminución proteico-calórica, tiene que ver con todo el estado nutricional. También es un marcador, como dice, para evaluar a los pacientes, a los recién nacidos prematuros, para ver si están recuperándose su estado de nutrición. Se dice que es un reactante de fase aguda negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en procesos inflamatorios esta proteína tiende a disminuir. Y también lo otro que habla aquí de que es un indicador de respuesta a terapia de alimentación parenteral, es decir, que todo lo que tiene que ver con nutrición está muy asociada a la medición de esta transtiretina. Y también, por supuesto, es un índice de la función hepática por su síntesis. Así que también nos va a decir si se está recuperando en un caso, no sé, de un paciente que esté con un grado de hepatitis o algún problema hepático, cómo se está viendo esta función. Acá tenemos albúmina, donde tenemos una proteína la más abundante del plasma, dice que son aproximadamente los 2/3, que ya veíamos, 50-60%. Es globular, de un peso aproximado de 66 kilodalton. Una vida media de 18 a 20 días. Bueno, las funciones ya las hemos descrito, como con su importancia por su concentración, mantener esta presión osmótica vascular, transportar sustancias, ya lo tenemos más que claro, la vamos a ver cuando se transportan, ya lo vimos en algunos aminoácidos, los ácidos grasos, drogas, hormonas, bilirrubina. Yo siempre digo, bastante promiscuo en el sentido de que lleva todo. Albúmina es capaz de transportar todo lo que esté en el plasma, es el transportador más importante. Por supuesto, es un reservorio de aminoácidos. La albúmina, generalmente nosotros vemos más casos de hipoalbuminemia que de hiperalbuminemia. Pero, como tengo descrito acá, la hiperalbuminemia la podemos ver en fenómenos de deshidratación severa, ¿sí? Ahí vamos a tener algunos casos donde se tiende a elevar un poco el valor de albúmina, pero es simplemente una situación ficticia, por decirlo así. Pero sí vamos a concentrar más las proteínas. Tenemos algunas situaciones como la analbuminemia en enfermedades congénitas autosómicas recesivas, es decir, que no tenemos la presencia de albúmina. Descensos de albúmina, la hipoalbuminemia, enfermedades crónicas, hepáticas, malnutrición, también ahí es donde va a disminuir, ¿no?, la albúmina, y un buen marcador para ver el estado nutricional, y por supuesto las enfermedades hepáticas. Y en algunos casos se presenta esta disalbuminemia, que es como la figurita que aparece acá, donde tenemos la presencia como si fueran dos bandas de albúmina,
Y esto ocurre en algunas anormalidades hereditarias o adquiridas. Se dicen algunos ejemplos por ahí, el uso de algunos antibióticos. Esta bisalbuminemia, la adquirida, pudiera ser transitoria, ¿ya? Pero eso en el perfil, en este electroforesis de proteínas, donde nosotros sometemos a un campo eléctrico, a la migración de las proteínas, podríamos ver este tipo de corrimiento o de distribución de las proteínas, donde vemos aquí. Este caso de acá es una hipoalbuminemia, se ve bajito, ¿no? Es la imagen. Las causas de hipoalbuminemia, tenemos una artefactual que se dice que es por dilución. ¿Y qué medida acá? Aquí hay que tener mucho cuidado, y que nos puede pasar, nos puede suceder a nosotros, es un error en la toma de muestra. Un paciente que esté infundido, un paciente hospitalizado, muchas veces los accesos venosos están conectados y se puede tomar muestra de este paciente, del brazo donde está siendo infundido, ¿no? Se puede estar con un suero, ¿no? Y hay que tener esa precaución. Uno la muestra cuando llega, es una muestra que se ve extraña, de como muy líquida, ¿ya? Las muestras de sangre tienen cierta densidad, que ahí hay que tener mucho cuidado. También ahí dice la excesiva administración parenteral de líquidos, también pudiera tener esto, lo mismo que estábamos hablando de estos pacientes que están conectados, que están recibiendo infusiones y se les está pasando mucho volumen, hay que tener esa precaución. También hay una redistribución, ya sea posicional, de Pierre versus cúbito. Nosotros en algún momento hablamos de estas proteinurias, y que se veía ahí en las presentaciones de proteínas, donde es que pasaba en orina, cuando los pacientes de cambiar de una u otra posición podían eliminar proteínas. También hay que tener en cuenta eso. Aumento de la permeabilidad capilar, ¿ya? En los pacientes que están operados, en el postoperatorio tiende a aumentar esto, y que también hay que tener eso, que puede ser una causa de hipoalbuminemia. También están los balances negativos. ¿Qué significa eso? Vamos a tener una menor síntesis, enfermedades hepáticas crónicas, ¿ya? Malnutrición, síndromes de mala absorción, como la enfermedad celíaca. Los pacientes con enfermedad celíaca tienen mucho problema en el consumo de algunos alimentos, por lo tanto van a tener este balance negativo, donde van a tener una menor síntesis por menor ingesta, y hay mayor catabolismo en procesos patológicos, que hay con balance negativo del nitrógeno. Pérdidas renales. La enfermedad renal, uno de los más característicos que ya hemos visto, y lo vieron también con el profesor Sergio, lo que está referido al síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico hay pérdida de proteínas, ¿no? En quemaduras extensas, los gran quemados, los pacientes van a perder proteínas, y enfermedades digestivas, ¿no? También vamos a tener estas causas de hipoalbuminemia. Las consecuencias de la hipoalbuminemia, por supuesto, va a ser la alteración del transporte. Si tenemos, y ya el ejemplo que vimos, y dentro de la presentación que vimos esta semana, vimos al calcio. El calcio, si tenemos baja albúmina, va a ser transportado en menor cantidad, y por lo tanto nosotros lo vamos a tener en circulación, vamos a tener una falsa hipocalcemia, por lo tanto tenemos que estar atentos para hacer esa corrección. Por supuesto, si hay menos albúmina, va a disminuir la presión osmótica. Si tenemos una disminución en la presión osmótica, donde se altera esta ley de Starling, vamos a tener extravasación de los líquidos. Los líquidos ya no se van a mantener dentro del capilar, sino que van a salir al intersticio. Y si salen al intersticio, van a generar edema. Y el edema es característico con una albúmina, coloco dos valores acá porque puede estar dentro de un rango, algunos autores hablan de 2 gramos por decilitro, una albúmina bajísima, considerando que la albúmina es de 3,5 a 5,5, hasta 2,5 gramos por decilitro. Eso vamos a tener pacientes que van a generar edema. ¿Y qué vemos en el edema? En el edema, uno de los signos característicos que uno pudiera decir, este paciente tiene un poquito de sueño, tiene los ojitos hinchados, pero acá esto se define como un edema palpebral, ahí en el párpado, y orbital, ¿ya? Aquí en la parte inferior, esto es un edema, ¿ya?
Acá también esto es característico donde hay esta retención de agua que dice aquí, y los pacientes en las extremidades inferiores es lo más característico, que hablan de tiene los pies hinchados, que muchas veces se habla de eso, pero es una extravasación de los líquidos. Y acá, bueno, aquí hay un caso mucho más grave donde vemos una forma de edema, ¿no? Pues, insisto que se da principalmente en las cavidades inferiores. Recordar que cuando el edema ya está en un estado mucho más grave y hay una redistribución o extravasación de líquido en todo el organismo, hablamos de anasarca, ¿no? Para que recordemos esa terminología también. Bien, acá tenemos otra de las fracciones, donde está la alfa-1 antitripsina, ¿no? Tenemos aquí en la zona de las alfa-1, que tiene un 65% de las alfa-1, ya sus valores de referencia ya son un poquito más altos de las que habíamos visto antes, porque hablamos de 0,2 a 0,4 gramos por decilitro. Esta alfa-1 es un inhibidor de la serinoproteasa, tales como la tripsina, la elastasa y la colagenasa, ¿ya? Por lo tanto, son muy importantes porque sabemos que estas enzimas van a actuar, como dice, son serinoproteasas, degradan a estas proteasas, y en algunos casos, patologías como su déficit puede causar un enfisema pulmonar, cirrosis hepática infantil, ¿ya? Por ahí en algunos estudios clínicos se solicita el estudio de esta alfa-1 antitripsina. Aquí donde están los pulmones, donde se va acumulando, dice que lo que pasa con el enfisema, que pudiera causar a estos pacientes, y donde esto queda no hay esta degradación de estos acúmulos que tenemos ahí. Tenemos a la alfa-1 glicoproteína ácida, o urosumucoide, un poco más baja, un 30% de la alfa-1. Esta también está definida como un reactante de fase agudo. ¿Qué significa eso? Que en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos pudiera elevarse, regula la respuesta inmune, es un inmunomodulador, la alfa-1 glicoproteína ácida. Y de otro representante es la alfa-1 fetoproteína, de estas alfa-1 que estamos viendo. Y como su nombre lo dice, la alfa-1 fetoproteína es la principal proteína del feto, proviene del saco vitelino y del hígado fetal, y su importancia en el periodo fetal es en defectos del túbulo neural. Aquí, cuando está defectuosa, se altera, hay lo que se conoce como espina bífida, donde no hay un cierre totalmente de la médula, y aparecen estas formaciones de los niños al nacer, ¿ya? Esto se puede evaluar intrauterinamente, hacer correcciones intrauterinamente. Pero la importancia en adultos, que es la que más se estudia, y a este se define también como es un marcador tumoral. La alfa-1 fetoproteína está considerado dentro de los marcadores tumorales. Lo vamos a ver más adelante, que es uno de los importantes marcadores, y que tiene que ver con aumento en neoplasia y sobre todo en carcinomas hepáticos. ¿Por qué en carcinoma hepático? Como dice aquí, su importancia en el desarrollo es el hígado fetal, por lo tanto, es como un marcador, sigue siendo un marcador hepático en el caso de los adultos. El 70% de los carcinomas hepáticos cursan con la elevación de la alfa-1 fetoproteína. Por lo tanto, es ahí la importancia que le vamos a dar. Nunca olvidar, alfa-1 fetoproteína es un marcador de tipo tumoral. Tenemos aquí dos representantes de la fracción 3, está la alfa-2 macroglobulina, y tenemos a la ceruloplasmina. La alfa-2 macroglobulina, su nombre bien lo indica, es una proteína bastante grande. Si nos fijamos aquí, si bien solamente el 25% de la alfa-2 tiene un peso molecular de 725 kilodalton, ¿ya? Las anteriores andaban alrededor de los 100, de los 70, lo mismo que pasa con la ceruloplasmina, que tiene 134 kilodalton, ¿ya? La alfa-2 es un reactante de fase aguda, lo mismo que la ceruloplasmina. También es una inhibidora de proteasas en general,
No se han descrito, como dice ahí, enfermedades con déficit congénito importante, y su importancia clínica está en el síndrome menefrótico. En el caso de la ceruloplasmina, es su importancia, como su nombre es transportadora de cobre. El cobre es importante para algunos procesos, algunos metabolitos, es un cofactor, así que también es importante que esté presente el cobre, por eso tenemos esta proteína que lo transporta. Tiene una actividad oxidasa sobre el hierro, es un reactante de fase agudo, como les dije, y su importancia clínica está en dos enfermedades que en niveles bajos se presentan en la enfermedad de Menkes, y en la enfermedad de Wilson, y niveles altos en procesos inflamatorios, por lo tanto, como reactante de fase aguda, y en el embarazo también. Acá, de la alfa-2 macroglobulina, lo que tenemos que recordar ¿qué pasa en el síndrome nefrótico, chicos? Vamos a ir revisando, viendo, ya lo vieron la materia, en el síndrome nefrótico, ¿qué pasa con las proteínas? ¿Se acuerda alguien? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Se eliminan en exceso, profe? Ya, es decir, tendríamos ¿qué cosa? ¿Dónde lo estamos eliminando? Proteinuria. Ya, tenemos proteinuria, ya, tenemos proteinuria. ¿Y qué pasa si estamos eliminando las proteínas por la orina? ¿Qué proteína principalmente se elimina por la orina, chicos? ¿Todas las proteínas se eliminan por la orina? ¿O hay alguna? No, ¿Cuál? Acordémonos. Una que sea chiquita, porque está difícil que se nos pueda eliminar por la orina. Tiene 725 kilodaltons. ¿Cuál es la proteína que y es la más clásica? La albúmina. Albúmina, ya. La albúmina, 66 kilodaltons, 60 kilodaltons aproximadamente, es la que más se elimina por la orina. ¿Qué va a pasar? Que esta proteína, albúmina, que si miramos acá, el esquema está acá, albúmina se va a perder por la orina. ¿Qué le va a pasar a este formato, a este perfil? Esto va a tender a bajar. Pero como tiende a bajar, se empieza a acumular, empieza a elevarse la alfa-2 macroglobulina. Entonces en un perfil vamos a tener baja albúmina, pero elevación, porque esta no es capaz de filtrarse por el glomérulo, no se filtra, por lo tanto se acumula, y esta zona de las alfa-2 tiende a elevarse. ¿Ya? Por eso dice se eleva en plasma, en el síndrome nefrótico. Es a modo de compensación, se está perdiendo la una, pero la otra, como no puede pasar por su tamaño, empieza a elevarse. Esa es una de las características. Por lo tanto, tenemos síndrome nefrótico caracterizado por un aumento de proteínas en orina, principalmente albúmina, como dijeron, descenso de albúmina plasmática y aumento de alfa-2 macroglobulina en plasma. Eso es como lo tenemos que ir asociando. Ahora, por este lado tenemos estas dos enfermedades de Menkes y de Wilson, donde la enfermedad de Menkes y la enfermedad de Wilson también son de tipo genética. La de Menkes, vamos a hablar un poquito, tiene un comienzo prenatal, ¿ya? Es decir, en tempranos estadios del desarrollo, afecta el gen ATP7A, y hay una alteración en la absorción de cobre intestinal. ¿Ya? El cobre se ingiere, nosotros tenemos una ingesta diaria de cobre, y ese cobre, al igual que los otros elementos, el calcio o los minerales, es absorbido a nivel del intestino. Y aquí hay un problema en la absorción. Por lo tanto, como hay baja absorción, por ende, en plasma deberíamos tener un cobre plasmático bajo. Y también la ceruloplasmina está más baja, ¿no? En este tipo de pacientes. Hay manifestaciones clínicas como retraso mental severo a moderado. Estas enfermedades de origen genético, como Menkes y Wilson, tienen una baja prevalencia, ¿ya? Son bastante bajas, pero sí tenemos que tener en cuenta esta condición. La de Wilson es está un poco más presente en la población. La enfermedad de Wilson, que es la que tengo acá, es una enfermedad autosómica recesiva y afecta al gen ATP7B, a diferencia de este otro. Los dos afectan al mismo gen, pero ATP7B en este caso. Aparece a partir de los 20 años, es decir, personas jóvenes, ¿ya? Que fueron normales hasta esa edad, ¿ya? Y en algún momento empezar con algunos problemas. ¿Cómo se caracteriza? Por aumento de almacenamiento de cobre hepático y de otros tejidos. Acá el cobre se absorbe normalmente, pero se va a almacenar en
en el hígado, ¿ya? Hay depósitos de cobre, en otros tejidos y otros órganos, también a nivel renal, ¿ya? También puede a nivel neurológico, y puede llegar incluso al cerebro a acumularse, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener manifestaciones clínicas, o estos pacientes van a tener litiasis biliares por los depósitos del cobre, cirrosis, en la parte renal, urolitiasis, ¿ya? Es decir, depósitos con cobre, van a gatillar la formación de cálculo. Bueno, en el síndrome de Fanconi, donde hay problemas en la absorción. Neurológico, van a tener estos pacientes temblores, distonía, disartria, ¿ya? Donde aquí la disartria es la complejidad para hablar, de poder hablar fluidamente. Y hay un signo que es muy característico, que se evalúa a nivel oftalmológico, que es el anillo de Kaiser-Fleischer, donde acá, como dijimos que deposita en otros tejidos, también es capaz de depositarse en la córnea, ¿ya? Ese halo que se ve rojizo ahí, que le estoy indicando, ese es un anillo, y que este anillo sirve para ver cuando las personas tienen este anillo, es una forma de confirmar que tienen enfermedad de Wilson, aparte de las pruebas de laboratorio. Los parámetros bioquímicos, está la ceruloplasmina, que baja, no tanto como en la enfermedad de Menkes, menor a 5 miligramos por decilitro, dice. El cobre sérico puede estar normal o elevado, porque, como dijimos, el paciente tiene el problema por aumento de almacenamiento de cobre, ¿ya? Entonces, está en los tejidos y pudiera estar normal en ese paciente, a diferencia de este caso donde no hay absorción en la enfermedad de Menkes, donde el cobre está bajo. Y lo otro que tienen estos pacientes también es una copruria, ahí dice copruria, pero copruria positiva, ¿no? Es decir, que vamos a encontrar cobre en la orina. Y también es uno de examen que sirve para la confirmación de este tipo de patología. Bien, siguiendo con lo que tenemos en la fracción 3 de la alfa-2 globulina, está la aptoglobina, con un 25% de la alfa-2, ¿ya? Esto es una proteína de 100 kilodalto, por lo tanto es muy difícil que vaya a aparecer en orina por su tamaño. Como dice ahí, retira la hemoglobina libre de circulación, evita la pérdida de hierro, es un reactante de fase aguda positiva, ¿sí? Elevado proceso inflamatorio, ¿no? Importancia, disminuyen hemólisis intravascular, enfermedades hepáticas y aumentan inflamación y en neoplasia. De aquí su forma de este reactante de fase aguda. Esto lo vemos más asociado a todo lo que tiene que ver con patologías de tipo hematológico. Tenemos aquí a otra, como la transferrina, también asociada a la parte hematológica, la formación del glóbulo rojo, donde tiene un tamaño más pequeño, 76,5 kilodalton, sus valores de referencia también son más pequeñitos, lo vemos ahí, están expresados en miligramos por decilitro. Transporta iones férricos desde la ferritina tisular a la médula ósea, tienen principalmente una síntesis hepática, y una vida media de 8 a 10 días, donde aumenta en el embarazo, ¿ya? Para la formación de toda la parte del sistema vascular, de los glóbulos rojos, del feto. Déficit de hierro en anemias, disminución congénita, desnutrición proteica, pérdidas renales, esos son los que son asociados a la transferrina. Aquí hay un esquema donde tenemos a esta transferrina, ¿cierto? Con el hierro, donde va a ir a aportar a la formación en la parte ósea, donde en la médula, los eritroblastos, y estos van a pasar a circulación. Acá también vamos a ir a todo lo que tiene que ver con otros órganos, cómo va a participar o va a llevar este hierro para... Hierro es importante también para la acción de algunas enzimas, ¿ya? Recordar que también, bueno, obviamente para la oxigenación, transportar hemoglobina, todo lo que tiene que ver con eso. Tenemos acá otra fracción importante, que están las betaglobulinas, ¿ya? Un poquito corrido ahí el esquema, debería estar acá la betaglobolina, donde está alrededor, esta beta-lipoproteína, como su nombre lo dice, lipo, tiene que ver con la parte de los lípidos de la polipoproteína, es de peso molecular 250 kilodalton, también es una de las que tiene un peso molecular elevado, ¿ya?
por lo tanto es muy difícil que vaya a eliminarse por la orina. Su importancia clínica es aumento en hiperlipidemias y en síndrome nefrótico, y disminuye en la inanición. Aquí me detengo un poco porque uno dice aumento de lipidemias y en síndrome nefrótico. ¿Y por qué en el síndrome nefrótico? Volviendo a lo que habíamos dicho, ya tenemos claro que en el síndrome nefrótico se pierde albúmina, aumenta la alfa-2-macroglobulina, porque por tamaño se empieza como a concentrar dentro del plasma. Pero acá en el síndrome nefrótico, esta lipoproteína empieza a sintetizarse como compensación a la pérdida de albúmina también, aumenta su síntesis. Y como aumenta su síntesis, vamos a tener en estos pacientes que tienen síndrome nefrótico también un aumento del colesterol, porque está asociada esta lipoproteína principalmente a la ApoB, a un aumento de la síntesis de la ApoB. Y como nosotros sabemos, la ApoB está contenida en el LDL colesterol. Por lo tanto, los pacientes con síndrome nefrótico también vamos a tener esta característica. Así que eso es, ustedes pueden hacer una hiperlipidemia en estadios más avanzados. Lo otro importante, que también quería mencionarles acá, que estos pacientes de síndrome nefrótico, si bien aquí está la beta-lipoproteína, que está asociada a la ApoB, es decir, al colesterol, pudieran tener también una elevación de triglicéridos. Y esa elevación de triglicéridos está principalmente debido a que los pacientes con síndrome nefrótico tienen una Profe, pérdida renal. Sí, dígame. disculpe, profe, ¿Mm? ¿podría repetir lo que dijo? Es que en un momento se fue su imagen y su voz, por favor. ¿Está mi imagen? Sí. Es que ahora da imagen, pero recién se fue un momento la Ya. imagen. La imagen de la presentación, ¿a eso te refieres? Sí, Ya, por favor, sí. ya. Gracias. Bien. Lo que le estaba diciendo, que en el síndrome nefrótico, eso del síndrome nefrótico, de ahí me está preguntando Jennifer, ¿cierto? Sí, Del profe. síndrome nefrótico, ya. Entonces, las hiperlipidemias lo entendemos que las lipoproteínas tienden a aumentar, ¿cierto? Pero en el síndrome nefrótico lo que sucede es que, como dijimos, pérdida de albúmina, aumento del alfa-2, pero esta lipoproteína, la beta, va a tender a aumentar su síntesis. Aumenta su síntesis, y como aumenta su síntesis, vamos a tener una hiperlipidemia de tipo hipercolesterolemia en estos pacientes, ¿ya? Principalmente dado por un aumento de la síntesis de ApoB para compensar de alguna forma esta pérdida de albúmina que se está generando en estos pacientes, para no perder totalmente esta presión oncótica, porque igual las otras proteínas pueden participar regulando esta presión oncótica en el paciente. Y por otro lado, estos pacientes también que tienen síndrome nefrótico, por la orina pueden perder la ApoC2. Y la ApoC2, que es el activador de la lipoproteína lipasa, no van a degradar los triglicéridos en estos pacientes, y también pudiera darse que presentaran una hipertrigliceridemia, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la degradación de los triglicéridos, por lo tanto, o este catabolismo, y estos van a tender a aumentar en circulación. ¿Quedó claro ahí o no? Sí, profe, muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, por supuesto, disminución en inanición, claro, si no hay una ingesta y estamos en periodo de inanición, vamos a tener estas disminuciones. Tenemos acá la hemopexina, que es una glicoproteína de 70 kilodalto, ¿ah? Y fija y transporta el grupo M, es un reactante de fase aguda minoritaria, es decir, que no se eleva como los otros que ya hemos visto que están en una mayor cantidad. Disminuye por consumo en una anemia hemolítica, se va a consumir en enfermedades hepáticas, y por supuesto aumento en estados inflamatorios, neoplasia, también en infarto agudo del miocardio, ¿ya? Que también es un proceso inflamatorio, también se puede elevar. Tenemos acá la zona de la beta-2 y las gamma, entre esas se describe ahí donde está la proteína C reactiva, donde se vio, se hizo una presentación acá de la proteína C reactiva. Sus valores son pequeñitos, menos de 5 miligramos por litro, eso es lo que deberíamos tener todos si no estamos en un proceso inflamatorio. Esos valores, recordar que la PCR se puede medir
de distintas formas. Y hay un PCR también ultrasensible para medir ya en otras condiciones que son inflamatorias crónicas. Es un pentámero de 118 a 114 kilodalton. La zona de migración, que les digo beta 2, inicio de la gama, esa es su zona de migración, es un reactante de fase aguda positiva, ¿ya? Esto es uno de los más importantes de los reactantes agudos de fase aguda. Es más, este es el que más se solicita, ¿ya? Cuando hay un proceso inflamatorio siempre se solicita esta proteína C reactiva. Síntesis hepática de 1 a 10 miligramos por día, vida media en circulación 19 horas, es termolábil con alto contenido de hidrato de carbono, no atraviesa placenta o componente de respuesta inmune inmediata, y activa el complemento, induce la opsonización o para que estos anticuerpos puedan destruir estas células, ¿no? y fagocitosis. Importancia clínica: aumenta rápidamente en respuesta a inflamación, destrucción tisular e infección viral. Hay que un tic que no corresponde. Entonces, en infecciones virales y bacterianas vamos a tener un aumento de PCR, por eso están solicitadas. No sé, los niños pequeños que están con procesos febriles, diarrea, siempre nos llega una PCR para evaluar estas condiciones. Es un examen que es bastante común. De la PCR les puedo decir que nunca lo olviden. La PCR es un test altamente sensible y muy poco específico. ¿Por qué? Porque se eleva bajo muchas condiciones, pero no nos hace diagnóstico ni nos dice, esto es lo que tiene el paciente. Pero sí, recordémoslo como un test altamente sensible, ¿ya? Rápidamente se eleva, ¿ya? En condiciones de procesos inflamatorios o infecciosos. Tenemos acá el fibrinógeno, que acá lo asociamos a todo lo que tiene que ver con la formación de la coagulación, el coágulo, ¿ya? También migra beta, inicio de la gama, reactante de fase aguda también, es importante que lo recordemos. Disminuyen algunas enfermedades congénitas, una fibrinogenemia, a veces por consumo, en cuadros hemorrágicos, en coagulación intravascular diseminada, con aumento de producto de degradación del fibrinógeno. También puede aumentar en embarazo, bueno, en procesos inflamatorios, ¿no? Y algunas disfunciones con enfermedades genéticas, hemorrágicas y trombóticas. ¿No? Eso es lo que tiene que ver con el fibrinógeno. Lo que me interesa que recordemos acá, que este es un reactante de fase aguda, es decir, que su elevación también nos va a indicar que hay algún proceso inflamatorio y hay alguna alteración que estudiar. Va a contribuir a eso. Acá tenemos las fracciones donde están las gamas, ¿ya? Llegamos aquí a la parte final, por decirlo así, de este perfil electroforético, donde están las gamma globulinas, y acá en las gamas, la mayor representante, por supuesto, son las inmunoglobulinas. Retrocedemos algunos módulos atrás y nos empezamos a acordar de todo lo que tiene que ver con el módulo de inmunología. Las inmunoglobulinas, mediadoras de la respuesta inmune humoral, están constituidas por dos cadenas, ¿cierto?, polipeptídicas, las cadenas livianas y las cadenas pesadas, ¿no? Los tipos de inmunoglobulina: IgG, la mayor cantidad, IgA, esta IgA secretora que recordamos con un 13%, la IgM. ¿Qué característica tenía la IgM? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Es un pentámero. Muy bien, es un pentámero, es la más grande, por lo tanto eso es importante que lo recordemos. Tenemos la IgD con un 1%, muy poquita, y la IgE un 0,02%. ¿Qué recuerdan de la IgE? ¿Alguien más, aparte de Jennifer, que pueda colaborar acá? Un poco congestionar esto que hay aquí, Jennifer. ¿Qué recordamos de la IgE? Jóvenes, participen. Tienen que recordar. Y si no, miren la diapositiva más abajo, pues. ¿Qué recordamos de la IgE? ¿Ninguno? Lo del componente alérgico. Ya, eso, que nunca se los puede olvidar, componente alérgico, que generalmente lo que se solicita, se hace el estudio de estas IgE, lo vieron ustedes también en algunos casos clínicos, se han visto por ahí, entonces eso es una de las cosas. Por lo tanto, acá tenemos que ver dónde la vamos a asociar a cada una de estas inmunoglobulinas, ¿ya? La IgG, aumento en infecciones crónicas, en algunos mielomas o este tipo de neoplasia que ocurre a nivel sanguíneo.
artritis reumatoide, fiebre reumática, enfermedad autoinmune, mononucleosis infecciosa, hepatitis viral, hiperinmunización. O sea, la IgE se eleva en muchas situaciones. Disminución, bueno, por supuesto una agamaglobulinemia, que son generalmente con características genéticas, en algunas leucemias y en algunas pérdidas renales. Y ahí uno diría, pero ¿cómo voy a perder la IgE si la IgG es grande como para que se pierda a nivel renal? ¿Quién me podría decir, que lo hemos visto, qué pudiera aparecer? Porque pudiera perderse renalmente cuando estas son proteínas no son tan pequeñas. ¿Se acuerdan? ¿Algo? ¿No? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí lo hemos visto. La IgA, la IgA secretoria, que nos vamos a relacionar inmediatamente en la parte intestinal, infecciones crónicas del sistema gastrointestinal, enfermedad inflamatoria del intestino, donde está la ileitis inmune, la enfermedad de Crohn, ¿no? También una enfermedad muy, muy compleja a nivel intestinal. La fiebre reumática, la mesenquimopatía, una disminución, también en la gamaglobulinemia, por supuesto, gastroenteropatías con pérdida de proteína, también vamos a ver una disminución. La IgM, que es esta, como dijo Jennifer, ahí nos aportó pentamérica, es grande, aumento en infecciones agudas de tipo virales, las mononucleosis infecciosas, la artritis reumatoide, la macroglobulinemia de Waldenström, que también es un tipo de neoplasia a nivel de todo lo que tiene que ver con los componentes hematológicos, disminución en la gamaglobulinemia en las leucemias, y como les pregunté, la IgE, que la IgE tiene que ver todo con el componente, enfermedades con componente alérgico. El asma, en el asma los pacientes asmáticos se les evalúa a través de la IgE, cómo está esto. Infecciones parasitarias, también cursan con una IgE elevada. En un eczema, en estas dermatitis, cuando los pacientes, las dermatitis atópicas que están ahora tan de moda o tan vigentes, que los pacientes, los niños que tienen estas alergias o estas dermatitis atópicas que son alérgicos a todo, ¿no? Eso significa atópico, que hay que tener condiciones especiales de sus cremas, de sus champús, los niños sobre todo, así que es algo que llega con mucha frecuencia. Esto viene bien importante, el estudio, hay laboratorios que se asocian a la parte dermatológica, y en la parte dermatológica se piden mucho estas mediciones y otras que son importantes, que a lo mejor más de algunos les va a tocar desarrollarse en eso. Bien, y acá tengo a la beta-2 microglobulina, que si bien no está dentro de todo ese perfil que vimos, es importante mencionarla, por su relevancia clínica que tiene esta proteína, que es una proteína pequeña de 99 aminoácidos, peso molecular de 11,8 kilodalton, presenta analogía de la región constante de la inmunoglobulina, se mide por inmunoturbidimetría, una concentración muy bajita, 1,7 miligramos, y que constituye la cadena ligera de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. También vamos un poco a la parte de inmunología, recordar que había el complejo mayor de histocompatibilidad, estaban las HLA clase 1 y clase 2. Aquí nos referimos a los HLA clase 1, donde aquí tenemos esta cadena, que es la beta-2 microglobulina, sintetizada, como dice ahí, principalmente por linfocitos. Y la importancia clínica es que esta beta-2 microglobulina, su estudio, su medición por estas técnicas inmunoturbidimétricas, están asociados con enfermedades linfoproliferativas, es decir, este tipo de alteración o cáncer o neoplasias que podemos ver, y en este tipo de pacientes se correlaciona con el tamaño de la masa tumoral y el estadio de la enfermedad. Más, esta beta-2 microglobulina sirve para evaluar si hay, por ejemplo, si hay un tratamiento en el paciente, cómo va disminuyendo esta masa tumoral o cómo se va comportando en el tiempo en función de los tratamientos que se le puedan dar a estos pacientes. También se elevan inflamaciones de tipo crónica y enfermedades hepáticas, y también se ha visto una elevación en los pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. También vemos que esta beta-2 microglobulina. Pero destaco esto porque en esta enfermedad linfoproliferativa
es un marcador para pronóstico. Bien. Acá un poco viendo la utilidad clínica de medir las proteínas. Las proteínas, si bien el tema que estamos tratando hoy día dice proteínas plasmáticas, pero estas proteínas plasmáticas no solamente las vamos a medir en plasma, porque son las mismas proteínas que están en plasma que en algún momento pueden aparecer en otros líquidos, como en el caso de la orina y como es el caso de otros líquidos corporales. Entonces, tenemos acá que en la parte sanguínea nosotros podemos, ¿para qué nos va a servir? Para evaluar el estado nutricional, estudio de procesos inflamatorios, estudio de gamapatías monoclonales, donde aquí tenemos al mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström, y evaluación de la coagulación sanguínea. Podemos aquí medir los componentes, ¿cierto?, de los factores de la coagulación, las proteínas, podemos medir el fibrinógeno, vamos a poder medir distintas proteínas. En la parte renal, en la orina, nosotros podemos evaluar la función renal. Lo vimos también en los temas que ya hemos avanzado, donde medimos pequeñas cantidades de albúmina, donde hablamos de microalbuminuria, ¿ya?, donde había un valor de corte, que no hablaba de estos 300 miligramos día, y la albuminuria, es decir, ya una proteína masiva que vamos a tener. Y acá, lo que yo les preguntaba antes, en el estudio del mieloma, está el estudio de la proteína de Bence-Jones. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es la proteína de Bence-Jones? Que lo vimos en algún momento en las presentaciones de proteínas, la proteína de Bence-Jones. ¿No? Es una globulina monoclonal. Tiene que ver con las inmunoglobulinas, pero son las cadenas livianas, son las que son capaces de aparecen en orina. Eso es, ¿ya? Que no olvidemos. Por eso, en algún momento, en la diapositiva anterior, cuando les pregunté cómo una IgG podía aparecer en orina, no aparece la IgG completa, son las cadenas livianas las que son capaces de atravesar el glomérulo y aparecer en orina. Y eso tiene que ver con el estudio del mieloma, que es este componente monoclonal, donde vamos a tener estas proteínas de Bence-Jones, pero son las cadenas livianas. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ya. Líquidos corporales. Por supuesto que las proteínas van a ser importantes. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, en algunos procesos infecciosos, nosotros vamos a ver aquí ciertas proteínas, en enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, en el derrame articular, ¿no?, donde vamos a estudiar aquí, por ejemplo, en una articulación, en una rodilla, cómo están las proteínas, y ahí vamos a hablar de transudado, exudado, en un derrame pleural, y por supuesto en una CITI, donde vamos a estudiar o vamos a ver esta forma de estos líquidos que salieron y están en el intersticio y generan esta condición. Bien, en cuanto a la parte nutricional, lo que comúnmente se hace para la evaluación es el estudio de la parte antropométrica, donde está el índice de masa corporal, ¿no?, donde aquí la fórmula, que yo creo que ustedes más de alguna vez ya la han aplicado, lo han usado y no tienen ningún problema con este uso de esta fórmula, pero lo que yo quiero destacar un poquito acá, y siempre les coloco esta diapositiva a los estudiantes, es que en el caso del adulto y en el adulto mayor los valores son un poco distintos, ¿no? Y esto es muy importante considerarlo porque nuestra población, por todos sabido, está envejeciendo, hay más adultos mayores cada día, y nosotros vamos a tener que evaluar. Principalmente yo diría que estas evaluaciones de la parte nutricional están referidas a todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, más que a los niños. Antes se hablaba de procesos de desnutrición, procesos de alteración o nutricional, solamente en los niños, pero ahora pasamos al otro extremo y estamos en los adultos mayores. Y aquí si nos fijamos en los adultos, una persona bajo peso de 18,5 con un IMC, en cambio en el adulto mayor es menor a 23. Son un poco más elevados, pero igual indican, acá nos está diciendo que hay que tener esa consideración. Es como cuando hablamos de valores de referencia de niños adultos y también ahora
que yo creo que en unos años más vamos a tener que modificar ya los valores de referencia en adultos, porque los adultos ya no están abarcando, ya tenemos personas que tienen más de 80 años, más de 90 años, más de 100 años, y nosotros como laboratorio no, a lo mejor no estamos acorde con los valores de referencia, y eso también es algo que yo los invito en algún momento a que ustedes vayan también haciendo estas relaciones y decir, a ver, estos valores que estamos usando, ¿se pueden asociar a una persona que tiene un metabolismo que es muy distinto a una persona joven, ¿ya? O un adulto? Cuando hablamos de adulto, podemos hablar en promedio 40, 50 años, pero ¿qué pasa con, como les digo, tenemos ya población de adultos más de 100 años o 90 años, nonagenarios tenemos aquí, octogenarios en nuestra población, y a lo mejor nuestros valores no están acordes. Por lo tanto, en este caso aquí sí hay una modificación y actualización en cuanto a cómo tenemos que evaluar. Bien, la evaluación proteica en la medición en sangre de esta proteína, nosotros, bueno, como les decía, nutrición proteica, se evalúa también la capacidad de síntesis hepática, el estado de hidratación, que tiene que ver con estos pacientes, el ritmo de utilización metabólica y cómo está la excreción. Tenemos que hablar acá de los tipos de desnutrición. Hay una desnutrición que es calórica, que es el marasmo, y una desnutrición que es de la masa magra, por decirlo así, es el kwashiorkor o hipoalbuminémica, ¿no? Tenemos acá albúmina, en la nutrición calórica dice que albúmina y otras proteínas pueden estar normales. No hay edema, ¿ya? En esta desnutrición no hay edema en la calórica. Disminución de masa magra y grasa, pérdida de peso mayor a 60%, hay un bajo IMC en este paciente, y se observa una desnutrición alimentaria en niños menores de 1 año, en infecciones crónicas y en anorexia nerviosa, ¿ya? En esta disminución de tipo proteica, en esta desnutrición, en el kwashiorkor o hipoalbuminémica, tenemos se producen, como hay una disminución de las proteínas, hay una hipoalbuminemia, sí vamos a tener edema, y este edema generalmente va a enmascarar la pérdida de peso, ¿ya? Entonces las personas se ven como gorditas, pero pues, no se ven desnutridas, aparentemente. Hay lesiones cutáneas, hay adelgazamiento muscular con presencia de grasa, puede estar normal, dice el peso, por el edema, ¿ya? Eso lo enmascara. Se observa en niños con desnutrición severa, sepsis y alcoholismo, en neoplasias y en politraumatizados. Aquí también es importante, en este caso de las personas politraumatizadas, las neoplasias tienden a cruzar con este abdomen como que se ve acá con esta asitis. Los niños hacen esto, se ven como que no estuvieran desnutridos, pero sí en realidad están con este edema a causa de la pérdida de proteína. Y acá tenemos la desnutrición proteico-calórica, ¿ya? El kwashiorkor marasmático, donde es una forma intermedia con características mixtas, ¿ya? Es decir, se presenta en comunidades que tienen bajo déficit alimentario, y acá dice que se observa comúnmente en desnutridos que se le administra aporte calórico, glucosa y no aminoácidos. Por lo tanto, si solamente a un paciente que está en esta condición se le aportan hidratos de carbono, ¿ya? Estos pacientes van a tender a generar edema. ¿Por qué? Porque como también es de la forma de la hipoalbuminémica o de nutrición proteica como tal, los pacientes tienen este déficit de albúmina. Por lo tanto, una de las condiciones siempre se dice que para poder restablecer la nutrición tiene que ser un aporte de tipo calórico, ya sea con hidrato de carbono y con aporte de aminoácidos, para que no aparezcan estos edemas. Y se caracteriza también en el caso de los adultos mayores. Los adultos mayores tienden a tener esta desnutrición de carácter mixto. Así que eso es importante.
y considerando lo que les decía desde el principio, de esta condición de los adultos mayores, que la población va envejeciendo y tenemos que tenerlo en consideración. Aquí tenemos algunas causas, entonces tenemos desnutrición del aporte calórico-proteico, un déficit socioeconómico, desnutrición primaria, las neoplasias, las disfagias. ¿Cuál es aquí el problema? Una disfagia, el problema de poder tragar. Los pacientes cuando tienen este problema de tragar no pueden consumir alimentos, ¿ya? Y no se hace, vuelvo a insistir, adultos mayores, y no se hace a lo mejor una intervención suficiente como para aportar. No, el abuelito no quiso comer, pero no quiso comer porque no puede. En obstrucciones intestinales, en periodos de depresión, pacientes con una depresión muy intensa muchas veces llegan a esta desnutrición también. Y por supuesto en alteración de nivel de conciencia, nos referimos a paciente que esté hospitalizado, que esté en coma, van a tener también una disminución de este aporte calórico-proteico. También aumento de pérdidas nutricionales, una mala absorción intestinal. Vimos ya algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, también son enfermedades que están cada día van apareciendo más, o enfermedades intestinales, donde el paciente no va a poder tener una buena absorción de algunos nutrientes. En el caso de diarreas crónicas también, por esta misma inflamación del intestino, o fístulas digestivas, donde aquí hay un ejemplo, una fístula, por ejemplo, que se exponga o que se rompa alguno de los componentes intestinales. Tenemos también que se producen estas fístulas. Aumento del gasto en periodos de fiebre, ¿ya? En infecciones, en pacientes con politraumatismo, en insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, alteraciones endocrinas como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una patología muy catabólica, por lo tanto los pacientes tienden a bajar, a desnutrirse rápidamente, ¿no? Si no hay un tratamiento de esa condición. Bien, les iba a preguntar, ¿quieren hacer un alto? Porque ya llevamos, vamos a cumplir casi una hora, ¿les parece? Para poder, unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, chicos, Sí, para después continuar. profesora. Ya, entonces vamos a detener esto.